Todo comenzó cuando conseguí el trabajo como guardia nocturno en el zoológico. Era un puesto sencillo, ideal para alguien como yo, que prefería el silencio y la tranquilidad de la noche a las constantes interacciones diurnas. El zoológico estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de un denso bosque que lo aislaba de todo lo demás. Durante el día, el lugar era bullicioso, lleno de familias y turistas, pero al caer la noche, se convertía en un sitio completamente diferente, un mundo de sombras y susurros. Mi primera noche fue tranquila, casi demasiado. Caminé por los recintos iluminados solo por las débiles luces de seguridad. Los animales, la mayoría dormidos, apenas reaccionaban a mi presencia. Los leones respiraban profundamente en su encierro, los monos se acurrucaban en lo alto de sus jaulas y los elefantes se balanceaban suavemente en un rincón de su recinto. Había algo apacible en todo eso, como si el zoológico tuviera su propia rutina nocturna, muy distinta a la del día. Sin embargo, con cada ronda que hacía, empecé a notar pequeños detalles que no encajaban. En una esquina del recinto de las aves, encontré una puerta de acceso mal cerrada, aunque sabía que el personal de día era extremadamente cuidadoso con esas cosas. En el camino, vi marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hacia el bosque. Pensé que quizá eran ramas caídas, pero cuando seguí el rastro, desaparecía abruptamente en la cerca perimetral. Los empleados diurnos habían mencionado cosas extrañas en las noches, pero siempre en tono de broma. Cuidado con las sombras que caminan o si escuchas rugidos en el bosque, no es el león. Yo no creía en esas cosas, pero la atmósfera empezaba a afectarme. Las cámaras de seguridad, por ejemplo, no ayudaban. En mi tercera noche, revisé las grabaciones de un pasillo cerca del recinto de los depredadores y vi algo moviéndose en el fondo, algo rápido y borroso que desaparecía antes de que pudiera distinguirlo bien. Me dije a mí mismo que era una de las sombras de los árboles proyectándose con el viento, pero en el fondo no estaba tan seguro. Todo tomó un giro más serio cuando, durante una de mis rondas, me acerqué al recinto de los leones y noté algo que me heló la sangre. La jaula estaba vacía. El león principal, un macho enorme llamado Congo, simplemente no estaba allí. Las rejas estaban intactas, no había señales de que se hubieran forzado y el candado seguía puesto. Miré a mi alrededor y vi algo que me inquietó aún más, rastros de sangre en el suelo que se dirigían hacia los árboles del bosque. No eran manchas grandes, pero suficientes para pensar que algo había sucedido. Mientras seguía las huellas con la linterna, escuché un rugido que no se parecía al de un león. Era más profundo, casi metálico, como si viniera de algo que no pertenecía a este mundo. Miré hacia el bosque, pero no vi nada, solo sombras y la densa vegetación que parecía cerrarse sobre mí. Mi instinto me gritó que me alejara, y así lo hice, regresando al centro de seguridad para revisar las cámaras. Las grabaciones de esa noche solo me confundieron más. En ellas, vi el recinto de los leones vacío y la figura borrosa que había captado días antes cruzando frente a una cámara cercana. Esta vez, se movía más lento, y aunque no podía distinguir exactamente qué era, parecía más grande que cualquier animal del zoológico. Comencé a preguntarme si debía hablar con alguien del personal diurno, pero el miedo de parecer un loco o incompetente me detuvo. En cambio, tomé una decisión arriesgada. Esa misma noche, me quedaría cerca del recinto para intentar descubrir qué estaba pasando. Pensé que, tal vez, podría resolver el misterio por mi cuenta. Pero no sabía que esa decisión me llevaría a enfrentar algo mucho más grande y aterrador de lo que podía imaginar. Esa noche, armado con mi linterna y una dosis extra de café, decidí quedarme cerca del recinto de los depredadores para vigilar. Había algo en la quietud de la madrugada que me ponía los nervios de punta. Incluso los sonidos habituales del zoológico, el susurro de las hojas, el ocasional graznido de un ave nocturna, parecían apagados, como si algo estuviera absorbiendo la vida misma del lugar. No quería admitirlo, pero empezaba a sentir que no estaba solo. El recinto de los leones seguía vacío, y aunque informé sobre la desaparición de Congo al encargado diurno, me pidieron que no me preocupara demasiado. Según ellos, podía haber un error en los conteos o algún procedimiento de traslado que no se registró correctamente. Pero eso no explicaba las huellas de sangre ni el rugido extraño que había escuchado. Mientras me mantenía vigilante, escuché un ruido a lo lejos, algo que me hizo dar un respingo. Era un sonido sutil, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre el suelo. Apagué mi linterna,
dejando que mis ojos se acostumbraran a la penumbra y avancé lentamente hacia la dirección del ruido. Cada paso que daba me parecía más pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia invisible. Al llegar al origen del sonido, lo que encontré me heló la sangre, marcas profundas en el suelo, como si garras gigantes hubieran desgarrado la tierra. No se trataba de las huellas de Congo, ni de ningún otro animal que conociera. Estas marcas eran largas, casi como si hubieran sido hechas por una criatura que no debería existir. Y lo peor fue lo que vi al levantar la vista, una sombra alta, imposible de identificar, que se deslizaba entre los árboles del bosque cercano. No se movía como un animal, sino más bien como algo que entendía que lo estaba observando. Decidí retroceder, sintiendo el sudor frío en mi frente, pero mientras lo hacía, una extraña sensación me recorrió el cuerpo. No era miedo, exactamente, sino algo más profundo, como si la propia tierra bajo mis pies estuviera viva y me observase. Me quedé congelado por un momento, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, hasta que el silencio fue roto por un sonido desgarrador. Era como si dos metales se estuvieran frotando entre sí, un chirrido antinatural que venía de la dirección opuesta al bosque. Seguí el ruido hasta el recinto de las aves exóticas, donde me encontré con algo aún más desconcertante: una de las puertas estaba completamente abierta. El candado estaba intacto, pero la puerta estaba desencajada, como si algo con una fuerza descomunal la hubiera empujado. En el suelo había plumas, muchas de ellas ensangrentadas, y un rastro que conducía hacia las instalaciones más antiguas del zoológico, un área que ya no estaba abierta al público. Por algún motivo que aún no comprendo, decidí seguir ese rastro. Era como si una fuerza invisible me empujara a continuar, aunque todo en mi interior me gritaba que me detuviera. Llegué a una zona que nunca antes había explorado, un conjunto de jaulas oxidadas, cubiertas de maleza y telarañas, que parecían haber sido abandonadas hace años. En el centro del lugar había una gran estructura metálica, como una jaula mayor que cualquier otra del zoológico. Estaba cerrada con un candado que parecía nuevo, pero la atmósfera que la rodeaba era sofocante, casi opresiva. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo a toda velocidad, y fue entonces cuando lo vi: algo dentro de la jaula se movió. No era una figura definida, sino más bien una masa amorfa que parecía cambiar de forma, como si no pudiera decidir qué aspecto adoptar. Me quedé paralizado, tratando de entender lo que estaba viendo, pero en ese momento algo más llamó mi atención: un susurro. Era un sonido bajo, como si viniera de todas partes al mismo tiempo, y aunque no entendía las palabras, sentía que estaban dirigidas a mí. Retrocedí lentamente, convencido de que había llegado demasiado lejos. Pero antes de que pudiera dar media vuelta y salir corriendo, escuché un rugido. No era el rugido de un león ni de ningún animal conocido, sino algo mucho más profundo y aterrador, algo que resonaba en mis huesos y me hacía temblar. Fue entonces cuando lo supe: lo que estaba en esa jaula no debía estar allí, y lo que lo había dejado ahí no tenía buenas intenciones. Volví al centro de seguridad lo más rápido que pude, respirando con dificultad y sintiendo que algo me seguía. Pero cuando revisé las cámaras, no había nada. Todo estaba quieto, en calma, como si el zoológico mismo estuviera burlándose de mí. Pensé en llamar a alguien, en pedir ayuda, pero ¿quién me creería? Lo único que sabía con certeza era que había algo en ese zoológico que no pertenecía a este mundo, y que yo estaba más cerca de la verdad de lo que debería. La última noche que pasé en el zoológico comenzó como cualquier otra, pero algo en el aire era diferente. No sé si fue la acumulación de los días anteriores o simplemente mi intuición tratando de advertirme, pero todo en mi interior me gritaba que no saliera de la caseta de seguridad. Sin embargo, sabía que no podía ignorar las rondas nocturnas, era mi responsabilidad. Me armé con la linterna, aunque sentía que sería inútil contra lo que fuera que habitaba en esas sombras. Mientras recorría los senderos, algo comenzó a llamar mi atención: un silencio absoluto. Incluso los grillos y las aves nocturnas, que nunca cesaban su canto, parecían haber desaparecido. Era un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Mis pasos me llevaron de nuevo hacia la zona de las jaulas abandonadas. No sé por qué seguía regresando allí, pero algo en mí quería respuestas. Al acercarme, vi que la gran jaula metálica del centro estaba abierta. El candado que había visto la noche anterior yacía en el suelo, partido por la mitad como si algo lo hubiera desgarrado con facilidad. La jaula estaba vacía, pero las marcas en el suelo,
profundas y caóticas, indicaban que lo que había estado allí se había movido recientemente. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido bajo y gutural, casi como un gruñido, resonó a mi espalda. Giré rápidamente, pero no vi nada. Mi linterna barrió los alrededores, revelando solo árboles, jaulas oxidadas y sombras que parecían moverse por sí mismas. El gruñido volvió a sonar, esta vez más cerca. Algo estaba acechándome, jugando conmigo, y yo no podía verlo. Decidí retroceder hacia la salida, pero cuanto más caminaba, más parecía perderme. El zoológico, que conocía como la palma de mi mano, había cambiado. Los senderos no llevaban a los mismos lugares, las señales parecían apuntar en direcciones erráticas y los edificios parecían más lejanos de lo que recordaba. Sentí que estaba atrapado en un laberinto diseñado por algo que quería mantenerme allí. Finalmente, llegué a un claro cerca del recinto de los grandes felinos, y fue allí donde lo vi. Al principio, pensé que era un animal herido, tal vez un león que había escapado. Pero cuanto más lo observaba, más me daba cuenta de que no era nada que pudiera identificar. Era una criatura deforme, con extremidades que parecían desproporcionadas y una piel pálida y translúcida que brillaba bajo la luz de la luna. Se movía de forma irregular, como si le costara mantenerse en pie, pero lo que más me aterrorizó fueron sus ojos. Eran grandes, negros y llenos de una inteligencia retorcida, como si entendiera perfectamente quién era yo y lo que estaba haciendo allí. Me quedé paralizado, incapaz de moverme mientras la criatura avanzaba hacia mí. Sus movimientos eran lentos pero decididos, como un depredador que sabía que su presa no tenía escapatoria. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí. No deberías haber venido aquí esta noche. Me giré rápidamente y vi al director del zoológico, el hombre al que apenas había visto en mis semanas de trabajo. Estaba de pie, tranquilo, como si la criatura no fuera una amenaza para él. ¿Qué es eso?, logré preguntar, aunque mi voz temblaba. Es algo que no deberías haber visto. Lo encontramos hace años, en una expedición. Intentamos devolverlo, pero no pudimos. Así que lo encerramos aquí. Es nuestra responsabilidad. Su tono era casi sereno, como si lo que estaba ocurriendo fuera algo completamente normal. La criatura, mientras tanto, se detuvo a pocos metros de nosotros, observándonos con esos ojos vacíos y aterradores. ¿Responsabilidad?, grité, ya perdiendo los estribos. Eso es un monstruo. ¿Cómo puede estar aquí? No lo entiendes, respondió el director. Si no está aquí, estará allá afuera. Es mejor que permanezca encerrado. Antes de que pudiera replicar, la criatura emitió un chillido agudo, casi como un grito humano, y comenzó a avanzar nuevamente. El director se colocó entre nosotros, como si pudiera controlar a la criatura con su presencia, pero yo no quise quedarme para averiguar si funcionaría. Aproveché la distracción y corrí con todas mis fuerzas. No sé cómo, pero logré encontrar el camino de regreso a la caseta de seguridad. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé allí, temblando, mientras escuchaba los sonidos de la noche volver lentamente a la normalidad. No volví a salir de la caseta esa noche, y cuando llegó la mañana, presenté mi renuncia. Nunca conté a nadie lo que vi esa noche. El director me miró con una mezcla de comprensión y advertencia cuando dejé mi uniforme y mis llaves. Sabía que no necesitaba decirme que mantuviera la boca cerrada, no porque me lo pidiera, sino porque sabía que nadie me creería. Esa fue la última vez que trabajé como guardia. Dejé el zoológico y la ciudad poco después, buscando empezar de nuevo en otro lugar. Pero hay noches en las que todavía escucho ese chillido agudo en mis pesadillas, y me despierto con la sensación de esos ojos negros observándome desde la oscuridad.